entiendan que hemos llegado a un nivel en el cual no podemos quedarnos callados ante el pecado que atinge al pueblo de Dios. Hoy en día, la apostasía nos obliga a tomar medidas trascendentales, contundentes y claras, a no querernos parar en mitad del camino, a querernos parar en mitad del puente cuando hay dos extremos a los bandos. Hoy muchos predicadores y pastores, hermanos, son cómplices de la apostasía y participantes de ella. Una de las razones mediante las cuales se hacen partícipes de la apostasía es cuando no quieren tomar partido ni por uno ni por otro. Actúan como el camaleón, acomodándose a las doctrinas según los intereses económicos a veces, o las amistades que los vinculan con predicadores, con hermanos y con amigos. Y por guardar sus relaciones humanas y por guardar la amistad con el hombre, han perdido su amor a Dios. Se han entibiado. La palabra de Dios a mí me dice en el libro de Judas, capítulo 1, en el único que tiene, verso 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario exhortarles a que contendáis, peleen, disputen, luchen ardientemente, no tibiamente, no tímidamente, no cobardemente, por la fe, porque el justo por la fe vivirá y la fe salva. Por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres y también mujeres, habrá que decirlo, han entrado encubiertamente, los que antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano y a nuestro Mesías. Y eso en el libro de Pedro dice, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedarán? Dos cosas, el impío y el pecador. Pecador es el inconverso, el que nunca conoció la palabra de Dios, vive muerto en sus delitos y pecados. Pero el impío está en peor lugar. Impío en la Biblia es aquel, lo repito una vez más, que prostituye, escuche, prostituye su llamado y ministerio. Para nosotros los judíos nunca impío es el inconverso. Impío es el pueblo rebelde, el ministro descarriado, el sacerdote contaminado, el profeta falso. Por ende, la palabra impío en el idioma hebreo se aplica con una connotación a la ramera. Son palabras muy parecidas, soná en hebreo. Esta palabra, impío, lo repito una vez más, involucra únicamente a un pueblo que se rebela contra la verdad después de haberla conocida y después comercializa con ella. Están destruyendo la fe del pueblo de Dios. Como nunca antes, estamos viviendo en vivo y en directo, escúcheme bien, el tiempo de descarrío más grande de la historia de la iglesia. Literalmente, estamos siendo bombardeados por mercaderes de la fe, por prostitutos espirituales que han prostituido el ministerio al cual una vez fueron llamados. Hombres santos, hombres de oración, hombres de ayuno, hombres de sana doctrina, de excelente testimonio, hoy están enseñando contra lo mismo que antes predicaron. Increíble. Pareciera que hubiera venido una amnesia colectiva sobre muchos de ellos. Y literalmente se están cumpliendo las palabras del Hijo de Dios que dijo, aún los escogidos serán engañados. Hombres escogidos, mujeres escogidas, rescatadas del mundo de pecado, de la vida de perdición, puestas en la vida eterna, en el camino de la vida eterna, encaminados para la salvación, que se bautizaron y hasta hablaron en lenguas, que fueron llamados al ministerio y preparados por el Espíritu Santo para enseñar la verdad, hoy en día se han convertido en auténticos ladrones, comerciantes de la fe, y han convertido la casa de Dios. Pero ahí viene un factor, es que están juzgando al ungido de Dios. Es que están juzgando al ungido de Dios. Es que están juzgando al ungido de Dios. Frecuentemente se ha satanizado una palabra dentro de la iglesia. Se llama la palabra juzgar. Esta palabra juzgar aparece tantas veces en la Biblia. Muchísimas. Basta abrir la concordancia y darse cuenta que la Biblia habla mucho de juicio. Habla de un juez soberano que es Dios. Y de los juzgados que son sus ángeles y los humanos. Dios no juzga gatos, perros, chanchos. Juzga ángeles y humanos. Él es el juez supremo, el santo Dios, juez del universo. Pero escúcheme bien, hoy en día se ha enfatizado solamente un lado de la medalla, que solo Dios puede juzgar. La palabra de Dios muchas veces, mi amigo, puede aparentar contradicciones, pero nunca las ha tenido ni las tiene. La palabra de Dios tiene un lado A y un lado B, hay que escuchar el lado A del cassette y el lado B también para sacar la conclusión correcta. La palabra de Dios es clara, hay que saberla estudiar bajo la dirección del Espíritu Santo.
Hay que escudriñarlas porque en esa nos parece que está la vida eterna. Es cierto que solo Dios puede juzgar, nadie lo va a negar. Dios es el juez soberano. Pero ¿será que nosotros los humanos tenemos, escuche, prohibido juzgar? Esta noche quiero explicar dos terminologías de juzgar, dos significados. El significado literal, lingüístico, que presenta un diccionario, y el lenguaje jurídico que habla. En el diccionario de la lengua española o de cualquier idioma, define la palabra juzgar como diferenciar, distinguir, comparar, discernir. Discernir significa juzgar. Hacer separación. Esto sí, esto no. Eso es Mateo capítulo 7. Por favor, tengan la amabilidad de ir a ver. Y se van a dar cuenta cómo manipulado y le hacen decir al Hijo de Dios lo que Él no dijo. Y quiero entrar a esto también, antes de meterme en el tema ya, con el versículo, quiero explicar la segunda acepción de la palabra juzgar. Si bien es cierto desde el punto de vista lingüístico, la palabra juzgar significa discernir, diferenciar, comparar, sacar al descubierto, hacer una comparación, un análisis basado en la razón y los sentidos. Debo añadir de que a nosotros Dios no solo nos dio la razón y los sentidos, a nosotros Dios nos dio el Espíritu Santo, por favor. Una fuente mayor de conocimiento que cualquier ser humano natural, porque el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu porque para eso son locura y no las puede entender. A nosotros Dios nos dio su Espíritu Santo para que esas cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado al corazón humano, sean reveladas a los que le aman. O sea que nosotros tenemos el privilegio de no solamente usar el cerebro, de mirar con los ojos, escuchar con los oídos y percibir con los sentidos, sino que nos dio el Espíritu Santo, un paladar espiritual para reconocer qué es veneno y qué cosa es doctrina sana. Pero hoy en día pareciera que el diablo tiene un problema contra uno de los 9 dones del Espíritu Santo. El diablo no está peleando contra el don de lenguas, el diablo no está peleando contra el don de sanidad. Por favor, el diablo está peleando contra el don de discernimiento de espíritus. Ese es el problema del diablo, el don de discernimiento de espíritus. Claro, pero si te dicen en la iglesia, juzgar es pecado, no hay que juzgar, solo Dios puede juzgar, cállate, Dios te va a maldecir. Ya me voy adelantando en algo. Cuando un predicador te diga, no hay que juzgar, dos cosas quiere hacer contigo: castrarte la lengua, amputarte el cerebro, maniatarte, colocarte una camisa de fuerza en la conciencia, una camisa de fuerza en la conciencia para que no tengas reacción, anular tus facultades mentales, tu reacción espiritual, mellar tu dignidad y convertirte en un terreno fértil, no para sembrar, sino para explotarte. Porque los líderes sectarios no están detrás del dinero. Nunca un líder sectario se levanta para robar dinero. El líder sectario se levanta primero para tomar poder sobre la mente de la gente, para manejarlas como robot, y cuando ya las tiene a disposición, ese momento viene el asalto. Pero por favor, es lógico pues. Cuando me secuestraron en el Ecuador el año pasado, lo primero que hicieron fue amordazarme y después colocarme la pistola. Primero te amordazan, después te colocan la pistola. Eso es lo que hacen ellos, te amordazan. Y la segunda acepción de la palabra juzgar, le digo, es hacer justicia. Esto es importante. Yo soy abogado y en el derecho, juzgar significa, escuche, recolectar información y datos para emitir un veredicto. Recolectar información, datos y pruebas para emitir un veredicto. Pero no bajo mi antojo, sino bajo una ley previamente establecida. Escuche bien, bajo una ley previamente establecida. El juez no puede juzgar bajo sus propias convicciones. Hay una ley que debe cumplir aún el mismo juez. El juez no puede cometer prevaricato, no puede dictar una sanción contra la misma ley. El juez tiene que ser un conocedor de la ley para emitir sentencia. Imagínese de que el juez termina absolviendo al culpable y declarando, absolviendo al culpable y condenando al justo. Con la ley en la mano, ese juez va a la cárcel por haber fallado contra la justicia, por haber fallado contra la Constitución y las leyes. El juez tiene que recabar información, pruebas, datos, nutrirse, escuchar las versiones para luego emitir un veredicto luego de un análisis profundo
Y si los asuntos de esta vida necesitan tanto estudio, imagínense cuánto más las cosas espirituales que son eternas. Pero ahora nadie quiere ser juez. Como dijo un amigo mío, pastor en Honduras, y disculparán lo grosero de la frase, pero creo que aquí vamos a tener que hablar las cosas claras. Estamos con gente que está estudiando para predicar la palabra de Dios. Estamos hablando con predicadores futuros que tienen la obligación de preparar gente para llevar al cielo, no a Walt Disney. Escuche bien, hay 3 tipos de predicador. El que conoce la verdad y la predica es un valiente. El que conoce la verdad y la calla es un cobarde. Pero el que dice Dios juzgará es un imbécil, que no quiere asumir el lugar que Dios le ha dado de predicar la verdad aún poniendo su vida en juego. Quiere lavarse las manos como Poncio Pilatos, como si Poncio Pilatos fuera menos culpable que Herodes. La palabra juzgar en el griego aparece como la palabra krinos. Y la palabra crino en el griego significa separar, distinguir, diferenciar, escoger, preferir, interpretar, resolver. Eso significa. Y la palabra anacrino, que aparece en la Biblia también, es una variante que significa examinar hasta lo más profundo, investigar con ahínco, analizar al detalle. Anacrino. Estas palabras son bíblicas y se aplican no para los inconversos, sino para los hermanos. Mateo capítulo 7:1 se ha convertido en el caballito de batalla para justificar lo injustificable, para lo bueno llamar lo malo y a lo malo llamar lo bueno, y tapar la conciencia de la gente que reacciona, que piensa. El verdadero creyente tiene 3 fuentes de defensa: la Biblia, el Espíritu Santo y el cerebro. Donde que usted va a una iglesia y deja de lado el cerebro, se fregó, se arruinó solito. Usted no puede dejar de lado el cerebro. En la iglesia es donde más necesita cerebro ahora, más que en la calle. Hoy en día los asaltantes ya no están en el jirón de la Unión, están en los púlpitos de muchas iglesias, no de todas, pero tal vez de la mayoría. Hombres que abren una iglesia de la noche a la mañana, y no porque Dios los llama, porque en el ministerio hay 3 tipos de pastores, como una vez me enseñó el pastor Eliseo de la Cruz. 3 tipos de pastores: los que Dios llama, los que se meten y los que son puestos. Hoy en día, mi hermano, tristemente, si el arrebatamiento de la iglesia fuera hoy, ay Dios mío, con que el Señor se lleve el 30% puede darse por feliz, porque la mayoría no lo ama, no lo espera, ni predica el arrebatamiento, que es otro de los temas que más adelante vamos a ver en un video. Es el tema más combatido por los apóstoles de la prosperidad. Nunca tú vas a ver, escúchame bien, salvo un milagro, pero eso tendría que incluir arrepentimiento y desistimiento. Mateo capítulo 7 verso 1: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con la que medís serás medido. Tome la cuenta la palabra medir, tome en cuenta la palabra medir. Entonces viene lo siguiente: ese momento cuando estos predicadores solo leen el verso 1 y el verso 2, amedrentan, escuche, amedrentan a la oveja, la amedrentan. Hermano, Dios quiere que tú le sigas por amor, no por temor. En la iglesia verdadera, el Señor es el pastor. En la iglesia desviada y en la deliberadamente secta, el pastor es Dios. El pastor es Dios. Incuestionable. Increíble. Esto es una burla. Es una burla a la inteligencia del ser humano, al raciocinio más básico y elemental. Yo digo, ¿cómo puede ser posible, por Dios, que un ateo que mira la maratónica se dé cuenta que estos son unos ladrones? El ateo que no tiene el Espíritu Santo se da cuenta. Y los hermanitos dicen, no hay que juzgar al ungido. El ateo tiene más discernimiento.